Así es que acompáñeme a Romanos capítulo 8, versículo 35. Vamos a leer del 35 al 39. ¿Cuántos se quieren ir en el arrebatamiento de los santos? Cuando Jesús pues no va a venir a la tierra, sino en los aires, que nos encontraremos con Él. Ya sea que estemos vivos y seamos transformados, llevados, o si alguien ya murió físicamente, pues va a ser resucitado. Estamos resucitados, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero tanto para poder resucitar en el rapto, como para irnos o ser transformados, irnos si estamos vivos, en los dos casos, para poder ser llevados en el día del arrebatamiento y participar del tribunal de Cristo, que es para galardones y en las bodas del Cordero, para ello usted y yo tenemos que ser vencedores, y mejor si más que vencedores. ¿Me está escuchando? Porque no todos los cristianos se van a ir en el arrebatamiento, no todos van a ser arrebatados si están vivos, y no todos los cristianos que han muerto físicamente van a ser resucitados para el día del arrebatamiento. Bueno, ¿y qué pasa con los que no son resucitados? Bueno, resucitarán después del milenio. ¿Estamos? Pero para poder ir con Jesús, encontrarnos con Jesús, tenemos que ser vencedores. Él viene por cristianos vencedores, y mejor si somos más que vencedores. Entonces aprendamos a cómo ser más que vencedores, ¿de acuerdo? Y en Romanos capítulo 8, versículo 35 empieza diciendo, o sea, hace una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Paremos un momento ahí. Esta pregunta no es así como ¿qué va a ser de que Cristo me deje de amar? No, aquí es: ¿qué podrá hacer que yo deje de amar a Cristo? ¿Quién me separará del amor de Cristo, del amor que le tengo a Cristo? ¿Me está escuchando? Porque eso cambia todo el cuadro. Porque el Señor nunca nos va a dejar de amar. O sea, ¿por qué argumento que es el amor nuestro hacia Él? Porque Dios no cambia, ¿sí? Él es amor. Él siempre nos ama, nos seguirá amando, nunca nos va a dejar de amar. Aunque por supuesto Él es justo y Él le va a dar a cada uno según sus obras y todo lo que va a pasar con los seres humanos de acuerdo a su relación con Dios. Pero Dios jamás nos va a dejar de amar. Si Él nos deja de amar un día, Él dejaría de ser Dios, porque Él es amor. Cristo siempre nos ha amado. Desde el principio el Padre nos ha amado, y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de tal manera nos ha amado Él, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga naturaleza divina eternamente. ¿Está claro esto? O sea, hay que entender y tener convicción que el amor de Dios es inalterable. Dios no nos ama de manera condicional. Dios no nos dice: si me amas te amo. No, Él nos ama y punto. ¿Está claro? Por lo tanto acá, ¿quién podrá o qué nos separará del amor de Cristo? Eso se refiere a nosotros, porque nosotros sí somos condicionales. Por causa del pecado, nuestro amor sí es condicional. Si me amas te amo, si me ayudas te ayudo, porque todavía no tenemos el carácter de Cristo formado en nosotros. ¿Está claro esto? Entonces aquí ya habla de un nivel espiritual. Esto que vamos a leer habla de un nivel espiritual que debemos de tener. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta: ¿tribulación? ¿Alguna angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? Esto tiene muchas implicaciones. Una vez lo compartí, qué significa cada una de estas palabras. Pero la pregunta es: ¿alguna de estas cosas podrá ser que yo deje de amar a Cristo, que yo deje de seguirle, que yo deje de servirle de todo corazón? ¿Alguna de estas cosas? Pregunta, ¿sí? Lo que es tribulación, ¿alguna tribulación te va a hacer que dejes de amar a Cristo? ¿Alguna angustia, alguna persecución que tengas por causa de su nombre, por causa de la justicia? ¿O alguna escasez de algo? Hambre, no solo hambre de alimentos, sino escasez de cualquier tipo. ¿O desnudez? Desnudez es cuando te denigran, cuando te calumnian. ¿Está claro? Cuando te desnudan con calumnia, con críticas. O peligro, cuando estás en riesgo de muchas cosas, peligro de enfermedad o peligro incluso de muerte. O espada. Miren, mis hermanos, la pregunta es: ¿algo de esto va a hacer que tú dejes de amar a Cristo?
Y entonces hace una declaración poderosa. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos. ¿Cuánto? Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Y luego vamos a leer el 37. Dice, antes dice, en todas estas cosas, que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dese cuenta que está hablando de nosotros. En todas estas cosas, o sea, todo eso que ya mencionamos, tribulación, angustia, persecución y todo, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y vamos a leer el 38 y 39 porque tiene relación con esto. Dice, por lo cual estoy seguro. ¿Cuántos están seguros? Bueno, digámoslo por fe. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿qué dice? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto se tiene que hacer vida en nosotros. Ahora bien, veamos cómo vamos a ser más que vencedores. Porque en este contexto, sí, vea que en este contexto de tribulaciones, de peligro, de persecución y de todo ese tipo de escasez, de todo este tipo de circunstancias feas, porque no habla de cosas bonitas, habla de cosas, de circunstancias difíciles. Si lo pueden ver, ¿verdad? Dice, en todas estas cosas es que somos más que vencedores, pero el secreto está en el versículo 36. Quiero que me lo pongan nuevamente. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dese cuenta que aquí hay dos palabras claves. La primera es, en la primera oración, dice, por causa de ti somos muertos. Esta palabra muertos es una palabra griega, sí, que no la voy a pronunciar, está mera rara para pronunciarla. Es sanato. Bueno, es una palabra griega que significa matar, significa asesinar, ¿sí? O sea, es matar, es asesinar, ¿sí? O sea, por causa de ti somos asesinados. Pero la otra palabra clave es ovejas de matadero. Esa palabra matadero significa una muerte, pero ya no como asesinato, sino una muerte como sacrificio, ¿sí? Como una ofrenda de sacrificio. Y esto es lo mismo con Jesús, lo vamos a ver. Entonces acá lo que está diciendo, mira, por causa de ti, o sea, por causa del Señor, del amor que le tenemos al Señor, por seguir a Cristo Jesús, por servirle de todo corazón, por vivir como Él manda, por causa de ti somos asesinados. ¿Y cómo nos pueden asesinar? De muchas maneras, ¿sí? Nos pueden con calumnias, con críticas, ¿sí? Mire con cuántas cosas no pueden matar la reputación de alguien, con el chisme, ¿sí? De muchas maneras. Pueden matar sentimientos, pueden matar nuestras emociones, pueden matar muchas cosas en nuestro ser. Entonces, por causa de ti somos asesinados todo el tiempo. Y la otra palabra es sacrificio, pero es aquí donde está el secreto. Somos contados como ovejas de matadero. En otras palabras, en todo esto que nos hacen para matarnos de esta manera, nosotros vamos a aprovechar para adorar a Dios, para bendecir a Dios, y entonces nos ofrecemos como una ofrenda de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, dése cuenta que dice como está escrito. ¿En dónde está escrito? En la Biblia. Bueno, esta connotación viene, esta expresión viene desde antes. En el Salmo 44, 22, acompáñenme, porque a eso hace referencia aquí el apóstol Pablo, hablando de ser más que vencedores, hablando de ser muertos todo el tiempo y ser contados como ovejas de matadero. Dese cuenta que esto no es solo del nuevo pacto. En Salmo 44, 22 dice, pero por causa de ti nos matan cada cuánto. ¿Cada cuánto? Así es que prepárese porque es cada día.
Por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Aquí es lo mismo, solo que aquí ya es en hebreo. Y es interesante cómo esto, donde dice nos matan, esta palabra matan también significa asesinar, ¿sí? Golpear, destruir. Por causa de ti nos matan, nos asesinan de muchas maneras. Pero viene la expresión, somos contados como ovejas para el matadero. Esta palabra matadero en hebreo es taba, que significa sacrificio, como una ofrenda de sacrificio. Ahora esto es bien interesante, mis hermanos, porque para ser más que vencedores, y voy a pareciera redundar en estas cosas, pero es para que se vaya afianzando. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? Sí, quizás lo esté preguntando a cada rato para que a usted se le vaya quedando. Para ser más que vencedores tenemos que ser como Jesús. Aquí está hablando de nosotros, pero lo que leímos en Romanos, ¿sí? Porque somos muertos todo el tiempo, está hablando de nosotros. Pero esa palabra griega que no pude pronunciar, que significa asesinar, también se repite en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en referencia a Jesús. Así es que acompáñenme a Hechos capítulo 8, versículo 32. Del 30 mejor al 32. Es acá cuando se recuerdan. ¿Cuántos se recuerdan de Felipe, el discípulo de Jesús que fue un tremendo siervo de Dios, y se encontró una vez con un eunuco y el Señor lo llevó y le dijo: vea, pégate ahí a la carreta de este señor porque algo va a pasar ahí? Y Felipe se pegó. Y dice en el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. O sea que el eunuco estaba leyendo en voz alta, porque se oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Esa es una pregunta bien interesante, sí, porque muchos leen la Biblia pero no la entienden. Entonces no espere que alguien le haga la pregunta. Cuando usted esté leyendo su Biblia, pregúntese: ¿entiendo lo que leo? Entonces Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, o sea, el eunuco: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Se necesita también que alguien enseñe. Se necesita que si usted ya aprendió algo, ya lo entendió, por favor enséñelo. No se lo quede, no se quede con eso solo para usted. ¿Estamos? Entonces el eunuco le hizo fíjese que le respondió con otra pregunta. No era un tipo cualquiera, era un tipo así bien pilas. ¿Sabe qué es eso, verdad? Es que la pregunta puede dar a muchos: ¿entiendes lo que lees? Entonces imagino que el eunuco se le había quedado viendo, ¿verdad? Y le dice: ¿cómo podré si alguno no me enseña? De haber dicho. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Bueno, y el eunuco dice: y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él, porque iba en un carro de aquellos tiempos, ¿verdad? Y dice: el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. O sea, estaba leyendo Isaías, sí, el pasaje que estaban leyendo el eunuco en ese momento era: como oveja a la muerte fue llevado. Estamos leyéndolo en el Nuevo Testamento, en Hechos. Y aquí la palabra griega que se usa para muerte es la misma palabra que se usa para muerte como sacrificio. Sí, como sacrificio. Es la misma palabra griega que vimos también en Romanos, cuando habla que somos contados como ovejas de matadero, como ovejas de sacrificio. Y aquí en relación a Jesús dice: como oveja a la muerte, a una muerte de sacrificio fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿De dónde viene esto? De Isaías capítulo 53 versículo 7. Vamos ahí por favor para que veamos por qué estaba el eunuco leyendo esto. Isaías 53, 7. Vea que esto es poderoso, mis hermanos. Esto es poderoso. Hablando de Jesús dice, esta es una profecía de Jesús, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Diga conmigo: no abrió su boca. O sea, Jesús
Angustiado, aquí está hablando de ser oprimido, de ser estrujado. Afligido, habla de dolor, ¿sí? No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Ahora lea en voz alta otra vez lo que sigue. Enmudeció, no abrió su boca. Acá es nuevamente esta palabra matadero, fue llevado al matadero, es la misma palabra hebrea, tabach, que significa morir como un sacrificio. Como un sacrificio. Ahora bien, mis hermanos, esto es poderoso, porque para ser más que vencedores tenemos que ser como Jesús. Y en Jesús vemos, a través de todas estas escrituras y de otras, porque hoy solo estoy resumiendo, vemos dos lados en la muerte de Jesús. Pero todo el secreto está en estas últimas palabras: enmudeció y no abrió su boca. En Jesús hay dos lados en su muerte. Por un lado, mis hermanos, los hombres, ¿sí?, lo injuriaron, ¿sí?, lo crucificaron. El apóstol Pedro en Hechos 2 le dice: ustedes lo mataron, ustedes lo asesinaron. O sea, por el lado de los hombres, Jesús fue crucificado, fue asesinado, porque lo tomaron como un malhechor, lo tomaron como un blasfemo a Jesús. O sea, por ese lado los hombres lo estaban matando, porque lo tomaron como un malhechor, como un blasfemo. Pero por la actitud de Jesús, diga conmigo, la actitud. Por la actitud de Jesús ante el padecimiento, ante lo que estaba sufriendo por parte de lo que el hombre le estaba haciendo, de lo que la criatura le estaba haciendo, su actitud ante esa circunstancia, ¿sí?, Jesús, en lugar de sentirse una víctima, en lugar de sentirse menospreciado, en lugar de sentirse decepcionado, tener todos esos sentimientos enfermizos que normalmente nosotros tenemos, Jesús aprovechó ese momento, mis hermanos, para él poder ofrecerse a Dios como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo. ¿Cómo? A través de orar por los que le estaban haciendo daño, a través de perdonarlos, a través de bendecirlos, a través de pedirle al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacen. Por esa actitud que Jesús tuvo ante el ataque de los hombres, Dios tomó su muerte, mis hermanos, o delante de Dios su muerte fue tomada como un sacrificio santo, agradable, y como vamos a ver, de un olor grato, fragante para el Padre. Por un lado, a él lo asesinó, pero por el otro lado, él aprovechó esa oportunidad para adorar a Dios. Y es por eso que dice: no abrió su boca. Él enmudeció, no abrió su boca para defenderse, no abrió su boca para responderles o hacerles lo mismo. Miren, mis hermanos, Jesús los hubiera podido destruir solo con levantar un dedo, ¿sí o no? Él tenía poder, tiene poder, es todopoderoso. Sin embargo, él, por causa de la voluntad del Padre, él prefirió sufrir el menosprecio, sufrir el oprobio, con tal de hacer la voluntad del Padre, a pesar del dolor, a pesar del padecimiento. Miren, mis hermanos, esto es poderoso. Jesús no tomó venganza, él se cayó, él no abrió su boca para defenderse, y cuando abrió su boca fue para poder perdonar, para poder orar, para poder interceder, para poder bendecir, para poder adorar, para poder darle gracias a Dios. ¿Está captando esto? Miren, mis hermanos, y esa actitud, es que el principio es sencillo, aunque no es fácil practicarlo, pero esa actitud de Jesús lo hizo a él más que vencedor. ¿Me escuchó? Esa actitud de Jesús lo hizo a él más que vencedor. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? Vean, mis hermanos, es por eso que en Hebreos capítulo 2, versículo 9, este es un versículo poderoso. Hablando de Jesús, dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Aquí está hablando de Jesús el hombre. ¿Estamos? De Jesús el hombre, no de Cristo. ¿Estamos? Porque él, cuando vino con un cuerpo humano, fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero dice: vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús.
coronado de gloria y de honra. ¿A causa de qué, mis hermanos? A causa del padecimiento de la muerte. Paremos un momento ahí. Es que a mí este versículo de verdad me impacta. Si vemos a Jesús, por la actitud que tuvo ante el padecimiento, el Padre lo coronó de gloria y de honra. Por haberse humillado y humillado hasta lo sumo, el Padre lo coronó de gloria y de honra. Por causa, o sea, ¿qué fue lo que llevó a Jesús a ser coronado de gloria y de honra? El padecimiento. Y me impacta lo que sigue, dice, por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Diga conmigo, por la gracia de Dios. Este es un lado de la gracia que muchos no conocen o no se percatan. La gracia de Dios también nos lleva al padecimiento, a padecer muerte. Muerte de todo tipo. Es por la gracia de Dios, vean, porque tenemos que ser entendidos. Dios quiere que usted y yo seamos más que vencedores, que seamos como Jesús. Es por su gracia que Él permite tribulación, que Él permite persecución, que Él permite circunstancias adversas y dolorosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir el ejemplo de Jesús y en medio de esas circunstancias nosotros ser más que vencedores, teniendo la actitud que tuvo Jesús ante el padecimiento, ante la muerte. ¿Y cómo lo logramos? Pues en momentos difíciles, en los momentos dolorosos, en los momentos de angustia, de tribulación, no abrir nuestra boca para defendernos o para ofender o para insultar o para desquitarnos, sino enmudecer, quedarnos callados como Jesús, sabiendo que lo que las personas nos están haciendo lo hacen porque no saben lo que hacen. Y al abrir nuestra boca va a ser para orar, para pedirle: Padre, perdónalos, yo los perdono, te suplico que sean sanos de la ceguera espiritual, que tu salvación, que es por gracia, así como me alcanzó a mí, los alcance a ellos también, Padre. Abrir nuestra boca para interceder, para darle gracias al Padre. Padre, gracias por esta circunstancia. Es por eso que dice: den gracias en todo. ¿Por qué tenemos que dar gracias en todo? Porque en todo está la mano de Dios, y es por su gracia. Muchos piensan en la gracia solo en las cosas agradables que podemos recibir del Padre, del perdón. La gracia de Dios también prepara los escenarios para que usted y yo podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Está claro esto, mis hermanos? ¿Está claro esto? Entonces, para ser más que vencedores, ¿cuál es la actitud al final? ¿Cómo la resume la palabra? Acompáñame a Efesios capítulo 5, por favor. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Cuántos creen que Él nos ama? Y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero vea cómo fue esa entrega de Él: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por la actitud de Jesús en medio del dolor, del padecimiento, de la muerte, por su actitud, para Dios Jesús fue una ofrenda, fue un sacrificio de olor fragante, agradable, de un aroma agradable para el Padre. Pero nos dice que andemos con ese amor de Él, que seamos como Él. Es por eso que Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso?
Entonces vean, me gusta porque dice: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es su culto racional. ¿Sabe qué quiere decir? Porque en eso consiste la vida cristiana. O sea, como Jesús, un sacrificio vivo, de olor grato, fragante, agradable a Dios, así preséntense ustedes, dice, como un sacrificio vivo, ¿sí? Santo, agradable, de buen aroma para Dios. Y que eso, sepan que eso es la vida cristiana. Ese es su culto racional. No es solamente de ir a la iglesia una vez a la semana. No solamente es de estar sirviendo en la obra del Señor delante del Padre. Lo que más vale es cuál es mi actitud ante las circunstancias que Él mismo permite, que Él mismo prepara para darnos la oportunidad de identificarnos con Jesús. ¿Cómo puedo ser un sacrificio vivo y santo? Además de lo que ya les he dicho. Bueno, y culmino con esto. El apóstol Pedro nos lo pone de una manera bien práctica, bien sencilla. Diga conmigo: práctico, sencillo, fácil. Bueno, vamos a ver si es fácil. Acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a leer del versículo 19 al 23 para que esté bien el contexto. Dice: porque esto merece aprobación. ¿Qué cosa? O sea, aprobación de Dios. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre, ¿qué cosa? Molestias, padeciendo, ¿cómo? Injustamente. ¿Le han hecho a usted algo que era injusto? Creo que a todos, ¿sí? Nos hacen cosas pero dice: miren, esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, ¿qué dice? Sufre molestias, padeciendo injustamente. ¿Cómo se sufren? Bueno, entendamos cómo quiere Dios que suframos estas molestias, estos padecimientos, dice. Y luego hace una pregunta: pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora siga leyendo en voz alta conmigo: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. ¿Y qué hizo Cristo? Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es poderoso. ¿Cómo puedo ser un sacrificio vivo, santo, de olor grato, agradable a Dios? Pues en medio de las circunstancias, en medio aún que estés padeciendo injustamente, seamos como Jesús. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando lo amenazaban, no decía: van a saber quién soy yo, los voy a poner en su lugar, como lo hacemos nosotros muchas veces. No. Jesús, ¿qué hacía? Enmudecía. Enmudeció cuando lo estaban matando. No abrió su boca, no alegó, no murmuró, no se quejó, sino que abrió su boca para perdonar, para interceder, para darle gracias al Padre por el privilegio de hacer su voluntad. Miren, mis hermanos, eso es lo que nos va a hacer más que vencedores. Más que vencedores en Cristo Jesús. El ser más que vencedores, o para ser más que vencedores, aprendamos la lección. En cualquier circunstancia, no murmuremos, no nos quejemos, no amenacemos, no tomemos actitudes de venganza por nosotros mismos. Mejor encomendemos la causa al Padre, quien ha dicho: mía es la venganza, Él sabrá qué hacer. Pero el Padre nos pide que nosotros no hagamos nada al respecto, sino que lo soportemos. ¿Y cómo lo vamos a poder soportar? Adorándole, dándole gracias, porque eso honra al Padre.
Escuche lo que le digo, eso honra al Padre. Cuando en medio de todo eso, de ese dolor que nos causan, de todo eso que hacen contra nosotros, cuando en medio de eso nosotros le adoramos, nosotros le damos gracias, bendecimos su nombre, porque con ello estamos reconociendo que Él es Jehová Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra, en todo lugar, que Él es soberano, que Él tiene el control, que si eso está pasando es porque Él lo está permitiendo, y si lo está permitiendo es porque Él quiere hacer algo bueno en mi vida, y lo que quiere hacer es formar la humildad del Cordero, la mansedumbre del Cordero en cada uno de nosotros. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo voy a aprender? A través de las circunstancias que Dios permite, para que yo aprenda, yo practique y me vuelva un experto en perdonar, en bendecir, en interceder, no importa lo que me hagan. No defenderme por mí mismo, sino saber que tenemos un Dios y Padre todopoderoso, que todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, todo lo conoce, y estamos en sus manos, y de sus manos nada ni nadie nos podrá arrebatar, sino por el contrario, en todas esas circunstancias le damos gloria y honra al Padre, y cosechamos lo que sembramos. Jesús le dio gloria, le dio honra al Padre con su actitud. El Padre lo exaltó, coronándolo con gloria y con honra. Y así será con nosotros si seguimos el ejemplo, las pisadas de Jesús. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? Póngase de pie, le damos gracias a Dios nuestro Padre celestial. Bendito Dios. Y culmino con esto. Escuchen lo que le voy a decir, que me viene a la mente ahorita por el Espíritu. En todas esas circunstancias de muerte, por el sufrimiento, por los padecimientos, por todo eso que se levante contra nosotros, en todas esas circunstancias es cuando nosotros morimos a nosotros mismos, morimos al yo, morimos al ego, morimos al orgullo. Y es cuando entonces podemos experimentar día a día el poder de resurrección del Padre. El mismo poder con que levantó a Jesús, ese poder nos levanta día a día. Si morimos con Él, también reinaremos con Él todos los días, porque se recuerda que leímos: somos muertos siempre, nos matan todos los días. Es por eso que Pablo dijo: todos los días muero. Pero entendemos que también todos los días experimento el poder de resurrección del Padre, que me levanta, me da vida cuando tengo la actitud correcta, siendo más que vencedor. Más que vencedor. Padre eterno, gracias, porque hoy entendemos el porqué de las circunstancias, el porqué de la muerte de todo tipo que tú permites que experimentemos, porque eres tú quien está detrás de todo, Padre. Es tu mano lo que está detrás de todo. Padre Santo, te suplicamos, produce en nosotros así el querer como el hacer, por tu buena voluntad, de seguir el ejemplo de Jesús. Padre eterno, Señor nuestro, produce el deseo en nosotros de ser más que vencedores, de prepararnos para el encuentro con Jesús. Señor Jesús, tú eres experto en no abrir la boca para defenderte. Enséñanos, Jesús, y ayúdanos a no abrir nuestra boca, a enmudecer sabiamente
Cuando nos injurian, cuando nos insultan, cuando nos hacen daño, cuando nos hagan cualquier tipo de cosa que nos afecta o que nos da dolor o nos causa dolor, Jesús, enséñanos y ayúdanos a no abrir nuestra boca, a quedarnos quietos, a confiar en ti y en nuestro Padre eterno, a marcar diferencia entre los que están sin Dios y entre los que tenemos la salvación que nos has dado, Cristo. Enséñanos, Jesús, que en toda circunstancia podamos adorar, bendecir, interceder, hacer el bien al que nos hace mal, para que seamos más que vencedores. Ayúdanos a entender, Señor, que de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata ser cristiano. Se trata, Señor Dios, de avanzar a ser más que vencedores. Más que vencedores. Con un corazón como el tuyo, Señor. Tú eres nuestro ejemplo, Jesús, y te lo agradecemos, te lo agradecemos, te lo agradecemos, Señor Jesús. Y Señor, perdónanos por todo lo que hasta este momento hemos abierto nuestra boca para ofender al que nos ofende. Señor, perdónanos por todas las acciones, actitudes que hemos tenido, Señor, para poder hacerle a los demás lo que nos están haciendo. Perdónanos, Señor. Perdónanos por todas las actitudes de violencia, de enojo, de venganza que hemos tenido para con los que nos hacen daño. Perdónanos, Señor, porque no hemos aprovechado esas oportunidades, las hemos desperdiciado para ofrecernos como un sacrificio vivo, santo, agradable, de olor grato, de olor agradable a ti, Padre. Perdónanos por todas esas circunstancias que hemos desaprovechado. Pero hoy, Señor, nos volvemos a ti. Hoy nos rendimos a ti, Señor nuestro. Queremos ser como tú, Jesús. Queremos ser como tú, Jesús. Enséñanos y ayúdanos. Enséñanos y ayúdanos, Jesús. Enséñanos y ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Enséñanos, Jesús. Ayúdanos. Necesitamos tu ayuda. Porque en nosotros está hacer lo contrario, Señor. Señor, en nosotros está hacer lo contrario. Y vemos como difícil esto que tú nos pides. Pero con tu ayuda sí podemos, Jesús. Porque está escrito: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Fortalécenos, Jesús. Te ruego que todos recibamos fortaleza para poder aprovechar las circunstancias difíciles. Los que están padeciendo cualquier circunstancia, quizás enfermedad, quizás persecución, quizás están golpeando tu alma, tu corazón con las circunstancias, con actitudes, quizás sufriendo menosprecio, quizás sufriendo pérdida. Pero este es el momento para rendirnos en medio de esas circunstancias de dolor. Rendirnos en este momento y decirle: Jesús, aquí estoy. Señor nuestro y Padre nuestro, yo me rindo a ti. Te rindo este dolor, te rindo esta tristeza, te rindo todo esto que siento. Te rindo, Señor, el enojo. Señor, te rindo el odio, la furia, los deseos de venganza que hay en mi corazón. Yo te rindo todo, mis sentimientos. Te rindo mis emociones, Señor. Te rindo mis pensamientos. Te rindo todos mis deseos, para que tú los sanes, para que tú santifiques, Señor, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, y yo pueda ser como tú, Jesús, manso y humilde de corazón. Señor Jesús, Señor Jesús.